Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy por el respeto a los que ya están presentes en la clase. Jóvenes, el último día nos quedamos analizando la integración del derecho tributario. Y esta parte no entró dentro del examen y se lo manifesté yo a ustedes en la clase presencial. Vamos a terminar el punto de la integración del derecho tributario. O sea, recuerdan que integrarse quiere decir hacer en uno solo situaciones que en algún momento puedan estar separadas, pero que por congruencia tienen que tener cierta coherencia. En relación a la integración, nos encontramos con la plenitud. Recuerdan que habíamos hablado de la plenitud. Habíamos hablado también nos toca ver la coherencia. Cuando hablamos de coherencia, lo que significa es que estamos manifestando que un sistema jurídico todo tiene que ser coherente. O sea, cuando hablamos de que tiene que ser coherente, significa que no tiene que haber diferencias, que tienen que ser en uno mismo, aunque estemos hablando, por ejemplo, del Código Tributario o la ley del IVA, tiene que haber esa coherencia, no tiene que haber un choque entre lo que dice una de las dos normas y lo que dice la otra. Porque cuando hay un choque, o sea que una norma dice una cosa y la otra norma dice lo contrario, porque el problema es esto. Cuando dice lo contrario, estamos ante la incoherencia dentro del sistema jurídico. Por lo tanto, lo ideal es que exista la coherencia en todo el sistema jurídico. Pero cuando esa coherencia no se da, el sistema jurídico se convierte en incoherente. Aquí vamos a ver nosotros cómo vamos a resolver las situaciones cuando nos encontramos que dentro de un sistema jurídico, en este caso el tributario, existe incoherencia dentro de las normas. En un primer sentido, dice la doctrina, podemos decir que un sistema normativo es coherente cuando las normas que lo integran están relacionadas unas con otras mediante operaciones de inferencia correctas. O sea, no hay diferencias sustanciales entre una norma y la otra. En ese sentido, la coherencia puede y debe ser sistemas normativos estáticos, dice. Ya que se dijo en su momento que las normas jurídicas están conectadas. Y esto es importante porque la coherencia es esa conexión que hay entre una norma y todo el sistema. O sea, cuando habla de una norma fundamental, dice Constitución Política de la República, tiene que ser coherente todo el sistema jurídico ordinario, reglamentario y las resoluciones con lo que dice la Constitución. Si en la Constitución el artículo 139 establece que los 3 tributos que se reconocen en Guatemala son los impuestos ordinarios y extraordinarios, los arbitrios y las contribuciones especiales, si eso dice el artículo 139 de la Constitución, las leyes ordinarias tienen que regularlo, tienen que desarrollar un impuesto, un arbitrio o una contribución especial. En ese orden de ideas, no podría nunca existir una ley de tasas. ¿Por qué? Porque las tasas en el ordenamiento constitucional tributario guatemalteco no existen como un tributo. Esa es la coherencia, que exista entre la norma superior, óigase, la Constitución, y la norma inferior, el Código Tributario, deba de haber esa relación perfecta que debe haber. O sea, no debe de existir una contradicción entre lo que dice el Código Tributario y la Constitución. ¿Por qué? Porque si el Código Tributario establece algo y la Constitución establece lo contrario, el Código Tributario sería una norma inconstitucional. Lo mismo sucede con las leyes tributarias específicas, por ejemplo, la ley del IVA. Si la ley del IVA establece una situación que de alguna manera va a tener
un sentido negativo con la Constitución, o sea, va a chocar, va a haber ahí podríamos decir, una consecuencia negativa, entonces es inconstitucional. Por lo tanto, si la Constitución dice una cosa, la ley ordinaria, oígase código tributario o ley de cualquier tipo de impuesto, tienen que decir lo relacionado, o sea, tienen que desarrollar lo que dice la Constitución. Por eso estamos en un sistema jurídico coherente dentro de lo que es la integración del derecho, los 3 elementos de integración del derecho. Por ejemplo, si analizamos nosotros el artículo 12, el 29 y el 30 y el 31 de la Constitución y el 30 del Código Tributario, podemos nosotros establecer si existe una incoherencia o no existe una incoherencia entre lo que establece la Constitución y el artículo 30 del Código Tributario. Miren, jóvenes, tenemos que hacer un análisis en relación a estos artículos, el 30C del Código Tributario, el 12, 29, 30 y 31 de la Constitución. Aquí en la gráfica ustedes pueden ver que no están en la misma línea, sino que están como en choque, como que están uno en contra del otro. Porque acá se da lo que ya hablamos el último día de clase presencial, pero que igual lo vamos a repetir, lo que es una antinomia. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es una antinomia, jóvenes? Jóvenes, ahí lo tienen en la pantalla, que es una antinomia. Buenas noches, licenciada. Según la última clase, recuerdo que usted mencionaba que era un choque de leyes cuando una ley pues indicaba cierto procedimiento y otra se contradecía. Ajá, exactamente. Y cuando existe una antinomia, o sea, hay podríamos decir, es incongruente una norma con la otra, cualquiera. Tenemos 2 normas que regulan lo mismo, pero en sentido opuesto. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos nosotros esa antinomia. En relación a la integración de el derecho tributario, el expediente 4431-2021 establece lo siguiente, que ya lo mencionamos, pero yo les pido que lean este expediente 4431-2021, o en el libro está el resumen también, los que tengan el libro. Dice que en relación a la integración del derecho tributario, dice que el principio de especialidad normativa, lex specialis derogat legi generali, significa que la ley específica deroga la ley general. Este es un principio general en más que todo en el derecho tributario, que junto con el de jerarquía, la ley superior deroga a la inferior, y la temporalidad o cronología en las normas, que es la ley posterior deroga a la anterior, que esto también ya lo vimos en clase, son considerados por la teoría general del derecho como criterios tradicionales de solución de las antinomias. Entonces, jóvenes, aquí está la respuesta para resolver nuestras antinomias. Cuando nosotros nos encontramos que un sistema normativo, estamos en el caso del sistema normativo tributario, hay 2 normas que chocan entre sí, lo podemos resolver con cualquiera de estas 3 formas de solución del conflicto normativo. Vamos a analizar primero si no hay un choque entre una norma jerárquicamente superior y otra jerárquicamente inferior. Si no ese es el caso, vamos a analizar si una es anterior o posterior en el tiempo a la otra. Si las 2 fueran de la misma temporalidad, o sea, el mismo día, se aprobaron por el Congreso de la República las 2 normas y el mismo día entraron en vigencia, entonces no vamos a aplicar
la temporalidad para establecer cuál es la que vamos a aplicar, sino que nos vamos a ir a la especialidad, que es lo que se mencionaba anteriormente, cuál de las dos normas, el especial. Si fuera un conflicto entre el Código Tributario y la ley del impuesto al valor agregado, se tendría que aplicar, según el principio de especialidad, la ley del el artículo que norma la misma situación del impuesto al valor agregado, porque es el específico, es el especial. Entonces, este expediente nos da a nosotros la solución a una probable antinomia que podríamos tener en el campo tributario. ¿Por qué? Porque aquí nos está dando la solución. Miren, jóvenes, tal principio dice hacer referencia a la materia regular, al contenido de la norma y supone el tránsito de una regla más amplia que afecta a todo un género a una regla menos extensa, o sea, una norma, dos normas ordinarias, una general y otra especial en este caso. Pero en este caso vamos más allá. Y en este caso el objeto de estudio eran dos normas tributarias. El artículo 35 de la ley de hidrocarburos y el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado. Entonces resolvió la Corte de Constitucionalidad que el primer cuerpo legal, o sea, la ley de hidrocarburos, regula todo lo concerniente a la actividad petrolera. Y la ley del impuesto al valor agregado regula todo lo relativo a la aplicación en el plano concreto del tributo. Entonces, acá se tuvo que resolver cuál de las dos normas se iba a aplicar. Y como ustedes pueden leer, dice que el valor de los servicios no personales prestados por los contratistas al Estado no está sujeto al pago del impuesto al valor agregado, quedando obligados a inscribirse como declarantes de dicho impuesto a efecto de gozar de crédito fiscal, a que se refiere el artículo 24 del Decreto Ley 72-83. Por lo tanto, aquí se aplicó el principio de especialidad y era el impuesto al valor agregado el que se debía de aplicar. Entonces, jóvenes, esta es la forma en que se resuelve una antinomia, o sea, cuando hay un choque, cuando hay un conflicto entre dos normas tributarias. Primero, analizamos si hay una jerárquicamente superior, después analizamos si las dos son de la misma jerarquía, si en el tiempo una fue creada o modificada después de la otra, entonces vamos a aplicar la más próxima, y si las dos son de la misma temporalidad y de la misma jerarquía, nos vamos a ir a la especialidad, que es lo importante en relación a la integración del derecho. Y eso, jóvenes, lo van a ver ustedes en derecho penal, en derecho civil, en derecho laboral y en derecho tributario, aunque con problemas totalmente diferentes. En el campo tributario, esta es la forma en que se resuelve. Entonces vamos a analizar que hay diferentes conflictos normativos tributarios. Eso es parte del derecho en sí, jóvenes. En algún momento nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos una duda en saber cuál es la norma que vamos a aplicar a este caso concreto. Cuando nosotros nos encontramos en ese momento en el que nosotros mismos nos preguntamos, o estamos en un debate, o estamos en una plática, y estamos analizando un caso concreto, y surge alguien que dice, no, la solución es aplicar tal artículo de tal ley. Y hay otra persona dice, no, aquí debemos aplicar tal artículo de la otra ley. Y otra más dice, no, es tal artículo de esta otra ley. Acá entonces es donde podemos encontrarnos ante una antinomia. Y si nosotros establecemos que es probable que estemos ante una antinomia, tenemos que tratar de resolver el conflicto legal que tenemos para así establecer cuál es la norma que vamos a aplicar y poder llegar satisfactoriamente a resolver nuestro caso. Si nosotros no hacemos este ejercicio, jóvenes, podemos cometer un grave error por el que
nuestro cliente o la persona que está buscando nuestros servicios puede perder un caso importante para ellos. De ahí, jóvenes, la importancia de que establezcamos bien cuál es la norma que vamos a aplicar y si tenemos duda, resolvamos esa duda antes de entrar a desarrollar el caso concreto. Aquí nosotros nos encontramos con varios tipos de conflictos de dos normas y cómo los podemos resolver. Aquí nos encontramos cuando dos normas en conflicto pertenecen a la misma jerarquía normativa y que tengan el mismo ámbito de validez. Por ejemplo, una ley tributaria específica y otra ley tributaria también específica. También puede ser que nosotros nos encontremos con que en ese conflicto puede ser una norma jerárquicamente inferior y otra jerárquicamente superior. Jóvenes, es más fácil la solución. La solución más fácil es cuando es de diferente jerarquía. La problemática es cuando la misma jerarquía, el mismo también ámbito de aplicación. Cuando nosotros tenemos hay conflictos normativos bilaterales, significa que están dos normas en conflicto y una de las dos, al aplicar una de las dos, la otra se va a ver violentada, o sea, va a haber una transgresión a la otra norma. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer, jóvenes, es establecer cuál de las dos normas es la que nosotros vamos a aplicar. Por ejemplo, hay dos leyes ordinarias. El Código Tributario y el impuesto al valor agregado. Las dos son ordinarias. Y hay un conflicto entre estas dos normas. Entonces, si las dos tienen la misma temporalidad y jerárquicamente son iguales, entonces vamos a aplicar la ley del impuesto al valor agregado porque es la específica la que corresponde. También existen los conflictos normativos unilaterales, que significa que si se aplica una, se viola forzosamente se violenta o se transgrede la otra. Pues aquí nosotros lo único que tenemos que establecer es si es jerárquicamente superior una a la otra. Por ejemplo, la Constitución y la ley ordinaria. Solamente una se va a violentar. O sea, si aplicamos la ley ordinaria, estamos transgrediendo la Constitución. Ahora, si aplicamos la Constitución, no estamos transgrediendo la ley ordinaria. Eso es lo importante del conflicto normativo unilateral, que solamente una de las dos normas se va a transgredir. Y siempre este tipo de conflicto se da en normas de jerarquía diferente. O sea, Constitución, ley ordinaria o ley ordinaria, reglamento. Entonces, si estamos en un conflicto entre el reglamento y la ley ordinaria, se va a aplicar siempre la ley ordinaria. Y estamos en un conflicto entre la Constitución y la ley ordinaria, vamos a aplicar siempre la Constitución. O sea, es unilateral porque solamente una de las dos normas se va a ver transgredida, violentada. Conflictos normativos totales. El cumplimiento de una de las normas supone la violación de la otra. Por ejemplo, una ley ordinaria y un reglamento. El reglamento, cuando aplicamos el reglamento, estamos transgrediendo totalmente la ley ordinaria. Entonces, acá ya sabemos nosotros que lo que tenemos que aplicar es la ley ordinaria para que no exista esa transgresión. Conflictos normativos parciales cuando la aplicación de una norma supone la transgresión parcial solamente de la otra, o sea, un artículo o una parte de un artículo. Entonces, aquí la solución es establecer cuál de las dos normas es jerárquicamente superior o cuál de las dos normas es en el tiempo la que se debe aplicar o también en la especialidad. Siempre vamos a encontrar nosotros la respuesta estableciendo estos parámetros, jóvenes: jerarquía, temporalidad o especialidad. Y conflictos normativos necesarios cuando se cumple una norma y necesariamente se transgrede la otra.
Por ejemplo, una norma ordinaria que transgrede una constitucional, pues la solución la tenemos nosotros fácilmente resuelta. Vamos a aplicar la norma constitucional, o sea, depende de cuál es la transgresión o cuál es la antinomia que encontramos, y así nosotros podemos resolver ya sea conflictos totales, conflictos parciales o conflictos necesarios. Siguiendo con la solución de los conflictos, jóvenes, tenemos el criterio jerárquico, que es el más fácil, el más sencillo de comprender, también es el más fácil de aplicar. Como el nombre lo indica, la norma superior siempre va a dominar a la norma inferior. Óigase bien, Constitución siempre domina a la norma ordinaria. La norma ordinaria siempre va a dominar al reglamento. El reglamento va a dominar siempre a la circular o cualquier otro tipo de comunicación que transgreda de alguna forma el reglamento. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar la norma jerárquicamente superior. El criterio cronológico, que también está en la sentencia, establece que una ley posterior va a derogar siempre una anterior. Pero ¿cuándo la va a derogar? Cuando las dos leyes, jóvenes, y solamente cuando las dos leyes van a aplicarse al mismo caso. Tenemos un caso y nos encontramos con que se aplica esta norma o se aplica esta otra norma. Entonces, ya lo hablamos eso en clase, porque esto recuerdo que sí lo hablamos. Vamos a aplicar siempre la posterior a la anterior. Y por eso, jóvenes, yo siempre les pido a ustedes sus leyes físicas, sus leyes impresas, pero impresas en la imprenta, porque, jóvenes, todas estas leyes tienen este artículo se modificó en tal y tal fecha. Ahí encuentran ustedes la respuesta. En la modificación al artículo. Ahora, si el artículo no está modificado, entonces tienen que ir ustedes a la norma específica, pero primero cronológico y después la posterior sobre la anterior. Y para eso es que nos sirven las leyes físicas, jóvenes, porque todas las leyes físicas traen en cuándo se modificó este tal artículo de la norma de que se trate, y ahí pueden ustedes encontrar entonces la respuesta a la duda que tengan de cuál de las leyes se va a aplicar. Por ejemplo, jóvenes, la base legal la encontramos nosotros al artículo 8, la derogatoria de las leyes. Este es el artículo 8 de la ley del organismo judicial. Las leyes se derogan por leyes posteriores. ¿Cómo? Por declaración expresa, aunque diga, esta ley, este artículo de esta ley deroga tal artículo. La mayoría de las modificaciones a la ley lo establece. Parcialmente, cuando hay incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. O sea, una nueva ley no es que esté transgrediendo la otra, sino que hay una contradicción, no son compatibles, entonces vamos a aplicar siempre la posterior. Totalmente, porque la nueva ley regule completo la materia. O sea, típico caso, jóvenes, la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta actual, que se encuentra dentro del decreto 10-2012, derogó la ley del impuesto sobre la renta anterior totalmente. Allí no hubo para dónde, quedó totalmente derogada la ley del impuesto sobre la renta anterior. Total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad, jóvenes, y esto también es muy importante. En la mayoría de las leyes tributarias que están impresas, dice: artículo que fue parcialmente declarado de inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad en resolución de tal fecha en tal lugar. Ahí vamos a encontrar nosotros qué fue lo que se declaró inconstitucional del artículo de la ley de que se trate, jóvenes. Entonces tenemos nosotros que hacer siempre ese análisis. No importa si es derecho tributario, no importa, jóvenes, si es derecho penal, derecho civil.
Mi consejo es que siempre ustedes tengan sus leyes físicas de cualquier área del derecho, de qué se trate, porque recuérdense que el examen técnico profesional no les permiten ni usar ni computadora ni usar teléfono. Por lo tanto, tienen que tener sus leyes y el manejo de leyes es importante porque van a ganar mucho tiempo si conocen bien sus leyes. Después, el criterio de especialidad. Cuando está el conflicto, jóvenes, entre la ley del IVA y el Código Tributario, va a prevalecer la ley del IVA, no la del Código Tributario, porque la ley del IVA es la especial para el caso concreto. Pero también podemos encontrarnos con estos jóvenes. Conflicto entre criterio jerárquico y criterio cronológico, o sea, ¿cuál vamos a aplicar? Una norma superior choca con una inferior, pero a la vez una es en el tiempo posterior a la otra. Nos encontramos con que tenemos doble conflicto. ¿Cuál vamos a aplicar? Si es de diferente jerarquía, no hay para dónde buscar más jóvenes. El criterio jerárquico, o sea, ley ordinaria sobre reglamento, constitución sobre ley ordinaria. Si nos encontramos dentro de un conflicto entre una norma superior anterior y una norma inferior posterior, siempre va a prevalecer también la superior. El conflicto entre el criterio cronológico y el de especialidad va a prevalecer el cronológico. Eso es importante, jóvenes. Hay conflictos entre estas formas de aplicar la ley, criterios para aplicar la ley. Tengamos en cuenta que primero siempre va a ser el jerárquico, después el cronológico y por último es de especialidad. En ese orden, jóvenes, no se vayan a perder con esto. Aquí está la respuesta. ¿Se puede dar un caso entre dos normas contemporáneas? O sea, del mismo nivel jerárquico y fueron aprobadas el mismo día y de igual extensión. O sea, las dos son dos normas específicas. Impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. En este caso hay dos normas que son incompatibles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el juez? Porque ya no somos nosotros, ahora es el juez. Dar preferencia a una de las normas, al que perjudique menos al contribuyente. Esto lo aplica el juez, ya no somos nosotros, jóvenes. Lo podemos invocar nosotros, pero no lo vamos a aplicar. Nosotros sí los aplicamos nosotros, no lo vamos a invocar nada más. Considerar que se eliminan recíprocamente, o sea que entonces no hay ley a aplicar, o mostrar mediante la doctrina que la contradicción era aparente. Jóvenes, y sí es un trabajo de investigación jurídica. Por eso es tan importante la lectura, jóvenes, la lectura como futuros abogados que van a hacer ustedes. Leer derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, todas las áreas del derecho, porque les va a dar a ustedes la respuesta a los conflictos que se le puedan a ustedes presentar. También podemos encontrarnos con que puede existir algo que consideremos nosotros una laguna. Ahí siempre va a ser el juez, jóvenes, el que va a resolver, porque se va a encontrar con que está el derecho civil, el derecho penal, el derecho tributario, y hay una contradicción en el derecho tributario que no logra resolver. Entonces es el juez el que va a ir a el derecho romano, si se puede al derecho comparado u otra fuente, dice dominante, distinta a la ley. Aquí podría ser, jóvenes, y me hace falta esta observación, que podría irse a la aplicación de la ley según la Corte de Constitucionalidad, o sea, lo que ellos llaman doctrina legal y nosotros le llamamos jurisprudencia. El juez tiene un problema y no sabe qué aplicar. Entonces se va a la Corte de Constitucionalidad a hacer su investigación, qué es la norma que puede aplicar. También está el procedimiento de autointegración. Entonces aquí es donde el juez también puede aplicar la jurisprudencia, o sea, la doctrina legal, los principios generales del derecho. Acá también tenemos que tomar en cuenta en el procedimiento de heterointegración y el de
autoiteración, jóvenes, que recordemos y tenemos que tener muy presentes que no se aplica la analogía, que en derecho tributario, o sea, en tributación, la analogía, jóvenes, está prohibida. Es muy importante que ustedes mantengan muy bien, con mucha claridad, que la analogía en derecho tributario está prohibido. ¿Por qué? Porque por analogía no se pueden crear tributos, no se pueden crear tampoco sujetos pasivos, tipos impositivos, base imponible, hechos generadores. O sea, si está en la ley, está en la ley. Todo esto nos sirve para integrar en un caso concreto que tengamos en donde existan dudas. Todas estas reglas se nos dan para que logramos integrar nosotros toda la legislación que hay a nuestro caso concreto, pero tomando en cuenta lo que establece el artículo 5 del Código Tributario, que en derecho tributario, o sea, en la tributación, la analogía está prohibida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y de ahí la importancia que leamos mucho, no solamente las normas, sino que también la doctrina tributaria. Y jóvenes, terminamos con ese punto donde estamos cerrando el último día de clase antes del examen para entrar tal vez al punto más importante dentro de todo el semestre, que es la relación jurídico-tributaria. La relación jurídico-tributaria, jóvenes, es esa relación que existe entre el contribuyente que ha llevado a cabo un hecho generador establecido en la norma tributaria y todo el sistema legal guatemalteco, compuesto por la Superintendencia de Administración Tributaria, el Congreso de la República, los tribunales de justicia, que son los que se ponen en movimiento cuando el contribuyente lleva a cabo ese hecho generador, por el que da surgimiento esta relación jurídico-tributaria. Podemos decir entonces nosotros que en un país republicano como el nuestro, en el que el tributo es tan necesario porque es el principal recurso público con el que cuenta el Estado para satisfacer las necesidades de la población, la relación jurídico-tributaria es esa relación, es el vínculo que existe entre el contribuyente y el Estado en general, que da como que surge después de haber llevado a cabo el hecho generador y que es de obligado cumplimiento por parte del contribuyente, porque en el caso que no lo cumpla en el tiempo y forma establecido en la ley, surge una sanción que casi siempre, mejor dicho, siempre es pecuniaria, jóvenes, y que de no cumplirse con la sanción, pues el contribuyente puede terminar en los tribunales. Tomando en cuenta nosotros que las relaciones jurídicas, en las relaciones jurídicas que se dan entre las personas jurídicas o individuales, hay obligaciones de dar, hay obligaciones de hacer, hay obligaciones de dejar hacer y hay obligaciones de no hacer. Recordemos que cuando nosotros estudiamos derecho civil, se nos explicó que de las relaciones que se dan en la sociedad surgen obligaciones. Y puede ser cualquiera de estas obligaciones que hemos mencionado. Puede ser que no exista una obligación de dar, pero sí de hacer. O puede ser que no exista ni de dar ni de hacer, pero sí de no hacer. O sea, no debo hacer tal cosa. O que no exista ninguna de las tres, pero sí de dejar hacer a otra persona algo que tal vez en algún determinado momento nos puede molestar. Entonces, tomando en cuenta que existen esas 4 consecuencias jurídicas, que es dar, hacer, dejar hacer o no hacer, vamos a analizar lo que es la relación jurídico-tributaria. Bien, jóvenes, Carlos Giuliani dice que es el vínculo jurídico
tomando en cuenta, es jurídico. Hay vínculos emocionales, vínculos sentimentales, vínculos morales, vínculos materiales. Bueno, en el mundo de las personas hay muchos vínculos que surgen entre estas personas. Pero hay vínculos jurídicos, que es cuando se aplica la ley como consecuencia de un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos. En el caso de la relación jurídico-tributaria, este vínculo jurídico surge en virtud del cual un sujeto, los denominados contribuyentes, que es el deudor. Todos nosotros como contribuyentes somos sujetos deudores de las obligaciones tributarias. Debe dar a otro, dice, que actúa ejerciendo el poder tributario, o sea, el acreedor. En el caso nuestro, la Superintendencia de Administración Tributaria, y en todos los países en los que existe Superintendencia de Administración Tributaria, México, Argentina, Costa Rica, hay muchos países donde existe SAT. Es el representante del Estado que es nuestro acreedor. Sumas de dinero, dice, o cantidades de cosas determinadas por la ley. Eso es lo que dice Carlos Giuliani Fonron, que es ese vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto, o sea, en este caso, contribuyente, que es el deudor, debe dar a otro sujeto, en este caso de nosotros, la SAT, en representación de todo el Estado y quien ejerce el poder tributario, sumas de dinero o cantidades de cosas, dice, determinadas por la ley, lo que la ley establece. La ley establece que ese 5% del impuesto sobre la renta, eso es lo que tenemos que entregar. La ley establece que ese 25% de la ganancia en impuestos sobre la renta es lo que tenemos que entregar. La ley dice que es el crédito, la suma del débito fiscal menos el crédito fiscal, y si sale más débito que crédito, eso es lo que tenemos que entregar nosotros a la SAT. Es lo que tenemos que hacer porque así lo establece la ley. Por otro lado, jóvenes, Juan Martín Queral y compañeros, estos son 4 estudiosos del derecho tributario que escribieron un libro de derecho tributario que dicen ellos que, a diferencia del contribuyente, o sea, el que tiene que pagar, cuya responsabilidad resulta de su vinculación con el hecho generador, o sea, si no llevamos a cabo el hecho generador, no tenemos que pagar el impuesto. Eso es lo que nos quieren decir los maestros, que esa responsabilidad de nosotros de pagar el impuesto surge de que nosotros llevamos a cabo el hecho generador, esa vinculación que tenemos con el hecho generador, y que por lo tanto, dicen ellos, puede no estar expresamente mencionado en la ley, y el responsable sea un tercero, por ejemplo, jóvenes, como lo hablamos con las retenciones. Yo, trabajador, percibo un salario. Mi salario es más de 5,000 quetzales al mes. El patrón, tercero responsable ante la ley, porque así lo establece la ley del impuesto sobre la renta y el código tributario, tiene la obligación de retenerme a mi trabajadora el 5% del total de mi salario y después trasladárselo a la SAT. Este tercero, o sea, patrón, es ajeno a la relación jurídico-tributaria, porque la relación jurídico-tributaria está entre yo, trabajadora, que percibo más de 5,000 quetzales mensuales, que tengo que pagar mi impuesto sobre la renta y que por mandato de la ley, este tercero, que es el patrono, que no solo me va a pagar mi salario, sino que tiene que retenerme el dinero del impuesto sobre la renta y después trasladárselo a la SAT. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley. Porque el principio de legalidad ha establecido que así se deben cumplir las leyes tributarias, estemos jóvenes o no estemos de acuerdo nosotros, porque pudiera ser que nosotros no estemos de acuerdo. Naturalmente a nadie le gusta pagar tributos y más si no ve que regresan. Sin embargo, tenemos que cumplir con ese tipo de obligaciones. Vamos a leer entonces el texto legal que dice que es el impuesto sobre la renta, que ahí nos va a indicar esa relación,
esa triangulación que se da entre trabajador, patrono y SAT. La SAT le va a exigir al patrono que entregue lo que retuvo y el patrono es responsable de haber llevado a cabo esa retención y de trasladarlo posteriormente a la SAT. Eso es lo que dice Juan Manuel Querat, pero ¿qué dice nuestra legislación tributaria? Oye, porque nosotros encontramos también conceptos en el Código Tributario, por eso es tan rico, tan importante el Código Tributario, porque nos da muchas veces respuestas a nuestras inquietudes en relación a la materia tributaria. Dice el Código Tributario que la obligación tributaria, óigase bien, no le denomina relación, sino que le denomina obligación. Constituye, dice, un vínculo jurídico de carácter personal. Jóvenes, tomemos en cuenta que es personal. Por lo tanto, es mi obligación, la obligación de Juan Pérez, la obligación de Perico López, la obligación de quien sea que haya llevado a cabo el hecho generador, es obligación personal de esta persona que llevó a cabo el hecho generador. Entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo, como bien puede ser las municipalidades, jóvenes, que por mandato de la ley cobran el YUSI. Ellos son los que están actuando en representación del Estado, porque así lo establece la ley. Y los sujetos pasivos de ella, o sea, todos nosotros los contribuyentes. Tiene por objeto, dice el artículo 14, la prestación de un tributo. O sea, la intención, el objetivo es que esta persona pague este tributo. Y es esta persona la que llevó a cabo el hecho generador. No va a ser ni su esposo, ni su esposa, ni sus hermanos, ni sus tíos, ni sus hijos, ni sus padres. Es esta persona porque esta persona llevó a cabo el hecho generador. Surge, dice, al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley. O sea, tiene que llevarse a cabo ese hecho generador. Si no, no hay obligación tributaria. Aquí está la persona, está la SAT, está todo el Estado, pero no se lleva a cabo. Entonces no existe la obligación. Y conserva, dice, y esto es importante, jóvenes, su carácter personal. O sea, usted, Juan Pérez, debe el impuesto y usted lo va a deber siempre. No va a poder decir usted, pero se lo voy a trasladar a mi esposa porque ella me va a hacer el favor de pagar. No, usted le va a dar el dinero o ella se lo presta como sea, pero el responsable ante la SAT va a ser usted, no va a ser otra persona. A menos, dice, conserva su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria. Así, jóvenes, porque muchas veces llevamos a cabo convenios de pago con la Superintendencia de Administración Tributaria porque no tenemos dinero para pagar el impuesto y dependiendo de la cantidad que sea del impuesto se nos puede exigir una garantía real o una garantía fiduciaria. Pero esto es en caso de un convenio de pago. Si nosotros vamos y pagamos nuestro impuesto como debe de ser, pues no hay ningún problema de ningún tipo. La obligación tributaria, dice el artículo 14, pertenece al derecho público. Tengamos bien claro siempre que pagar tributos es parte del derecho público, no parte del derecho privado, pero, ojo, surge de la aplicación del derecho privado, porque el derecho mercantil es derecho privado. Y todos los actos mercantiles tienen, de todos los actos mercantiles, surge la obligación de pagar un tributo, jóvenes. Y por último, que es exigible coactivamente. Y eso también es importante que lo tengamos muy presente. No nos van a venir a suplicar, no van a venir a pedir de otra forma, sino ya coactivamente o paga o le imponemos la multa, o paga o igual tienen que pagar la multa, incluso pues puede existir la comisión de un delito. O sea, este es el concepto legal, jóvenes. Esta es una definición propia, o sea, es una definición que el paso del tiempo y la experiencia que he ido adquiriendo, pues esta es mi definición. Para mí es un vínculo jurídico, como ya lo mencioné,
que surge producto de la potestad del Estado por parte del Congreso de la República al imponer las bases de la tributación unilateralmente, porque no nos preguntan, sino que hacen representación nuestra, crean y modifican leyes tributarias, coloca al sujeto pasivo, o sea, todos nosotros los contribuyentes, como un deudor forzoso, le denomino yo. ¿Por qué? Porque es que no lo estamos pidiendo, jóvenes, no es que querramos, es que por mandato de la ley tenemos que pagar el impuesto, cuya extinción se encuentra sujeta al cumplimiento de la misma o a otras formas. Porque esta obligación, jóvenes, se puede extinguir. Y ya les voy a hablar, solo terminó la clase, del trabajo que van a hacer para su segundo examen parcial y para los que tuvieron problemas con su examen. Se puede extinguir, pero hay formas de extinción de la obligación tributaria. Por lo que la autonomía de la voluntad no es parte de su nacimiento. O sea, no es que yo quiera pagar impuestos. Es que me encuentro en una situación establecida en la ley por la que he llevado a cabo un hecho generador que está establecido ya en una norma tributaria y por lo tanto yo tengo que pagar. No es porque yo quiera pagar, es porque debo de pagar, porque así lo establece la ley. Vamos a analizar entonces todos los escenarios que existen en la relación jurídico-tributaria o en la obligación tributaria, como lo denomina el Código Tributario. La obligación más común que surge es la obligación de dar. ¿Dar qué significa, jóvenes? Pagar. Pagar el impuesto al valor agregado, pagar el impuesto sobre la renta, pagar el IUSI, pagar el impuesto de circulación de vehículos, o sea, dar. El porcentaje o el tipo que establece la ley. Esa cantidad que ya se encuentra en la ley que nosotros debemos pagar de esta manifestación de riqueza que existe, tiene el objetivo de pagar una deuda de tipo fiscal o de tipo tributario, propia o ajena. Dice, ¿por qué? Porque recordemos que en el caso de los terceros, o sea, el agente de retención o el agente de percepción va a pagar un dinero que no es de él. Y por eso, jóvenes, es que en el IVA no hay, no se puede firmar de convenio de pago para pagar a plazos el IVA, porque ese dinero no es nuestro. Se asume que es del contribuyente, al que le prestamos el servicio, al que le vendimos el bien, el dinero. Por lo tanto, ahí no se perdona eso. Por eso es tan importante establecer cuáles son los hechos generadores, jóvenes, y el espíritu de cada una de las normas. Por ejemplo, en caso del impuesto al valor agregado, grava el consumo. Jóvenes, yo les he venido diciendo desde el primer día de clases que el impuesto al valor agregado grava el consumo de las personas o la prestación de servicios que necesitamos las personas. El impuesto sobre la renta grava el ingreso o la ganancia, el uso y la propiedad o posesión de los bienes inmuebles. El impuesto de circulación de vehículos grava la circulación del vehículo. Primero, que tengamos un vehículo y que ese vehículo pueda circular. El impuesto al timbre grava actividades que se van a representar en un documento, porque el impuesto al timbre y papel sello especial para protocolos es un impuesto documentario en que los documentos están representando una acción del ser humano. Jóvenes, para la señorita que me preguntó el día del examen, me parece que fue que les explicara qué era lo que significaba cada una de las leyes. Jóvenes, se los he venido repitiendo desde el primer día de clases. El deber ser del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre la renta, del IUSI, del timbre, o sea, todos graban algo.
Y lo importante es establecer qué es lo que graba cada uno. Por ejemplo, aquí está, miren, jóvenes. Dar. Impuesto sobre la renta, artículo 44, tipos impositivos, y aquí establece 5%. Si usted tuvo un ingreso de 1 centavo a 30,000 quetzales, 5%. Ahora, si usted pasa de los 30,000 quetzales, del 30,001 en adelante, un importe fijo de 1,500 y el 7% sobre el excedente. Vamos a suponer que son 30,001 quetzales. Va a pagar 1,500 fijos y el 7% de 1 quetzal. O sea, el 7% de 1 quetzal, ¿cuánto es, jóvenes? Jóvenes, el 7% de 1 quetzal. 7 centavos, licenciada. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería entonces el impuesto? De 30,001 quetzales. ¿Cuánto sería? $1,500 quetzales con 7 centavos. Para eso nos sirve esta tableta, para establecer el porcentaje del impuesto que se va a pagar. También está la obligación de hacer. Esa obligación de hacer son todos los deberes que debemos de cumplir todos los obligados tributarios. Hacer. Por ejemplo, presentar nuestras declaraciones, dar aviso al cambio de edición. Hoy que tenemos que tener actualizado el RTU, pues actualizar nuestro RTU. Todas esas obligaciones de hacer, que no significa dar nada, pero significa cumplir con las obligaciones, porque si no cumplimos, pues nos hacemos acreedores una sanción. Ejemplo, el artículo 120 del Código Tributario establece la obligación de inscribirse ante las SAT, jóvenes. ¿Qué pasa si no nos inscribimos ante la SAT? Pues incluso se nos puede a nosotros en algún momento poder establecer que estamos cometiendo un delito. Se nos puede decir que estamos cometiendo un delito porque no estamos inscritos, si estamos llevando a cabo hechos generadores por los que debemos de pagar un impuesto, jóvenes. Entonces, hacer, primero dar, pagar, hacer. Hay muchas obligaciones de hacer en el ámbito tributario. No hacer, jóvenes. Díganme ustedes una de no hacer. Jóvenes. Jóvenes, una obligación de no hacer. Así como lo que dice en la presentación, licenciada, de que uno extiende facturas y no llena los requisitos. Exactamente. Por ejemplo, antes cuando eran las facturas en documento, ¿verdad? Tenían que llevar ciertos datos, las facturas, para que sean válidas, ¿verdad? También ahora, en el caso de no hacer, hay empresas que tienen 5 direcciones, 5 domicilios en los que extienden facturas. Entonces, por ejemplo, como entra a la al sistema, entonces establecer cuál de todos los negocios es, porque pudiera ser que se equivoquen y la factura sea de un negocio que no sea en el que realmente se esté extendiendo la factura. O sea, hay muchas obligaciones de no hacer, pero jóvenes, ante todo, de no ponerse a las revisiones que lleva a cabo el auditor tributario. Por ejemplo, llega con ustedes y le dice, mire, presénteme usted su patente de comercio, por decirles algo.
su RTU, ustedes tienen que hacerlo porque no pueden oponerse. La obligación de tolerar, tal vez, jóvenes, esta podría ser la peor, podríamos decir en algún momento, porque tenemos que aceptar que tenemos que aceptar cosas que probablemente nos pueden causar alguna molestia. Por ejemplo, el artículo 101 del Código Tributario dice que una obligación de tolerar que la Superintendencia de Administración Tributaria podrá hacer público el nombre completo y el número de identificación tributaria de los contribuyentes y responsables inscritos en el Registro Tributario Unificado. Por ejemplo, jóvenes, cualquier persona que tenga nuestro número de EPI puede entrar al sistema de la SAT a ver nuestro NIT. Y nosotros tal vez pudiéramos querer que el NIT fuera algo muy privado y que solamente se lo diéramos a nuestros clientes, pero no es así, jóvenes. No es así, sino que tenemos que tolerar que muchas veces la SAT tenga esa información nuestra. No siempre quisiéramos que la SAT tuviera nuestra información, jóvenes. Nosotros hemos sido una sociedad bastante conservadora en ese sentido. Y hoy nos encontramos con que la SAT pues tiene toda nuestra información y cada vez nos pide más y cada vez nos pide más. Si nos pide que el recibo de agua, de luz, de energía eléctrica o de teléfono, pero residencial. Y si no tenemos teléfono residencial, jóvenes, y si estamos en un condominio donde pagamos prorrateada el agua. O sea, todo ese tipo de situaciones que sean que muchas veces tenemos que tolerar porque así lo establece la ley. Entonces, esas 4 obligaciones son dar, hacer, que no significa dar forzosamente, no hacer y tolerar. Y en el campo tributario se cumplen. Jóvenes, por ejemplo, impuestos sobre la renta. El artículo 42 del impuesto sobre la renta dice otras obligaciones de nosotros como contribuyentes. Consignar en las facturas que emitan por sus actividades grabada la frase sujeto a pagos trimestrales. Tiene que decir, porque si no dice sujeto a pagos trimestrales, le pueden hacer la retención. Entonces, ojo, mucho cuidado, que tienen que ser sujeto a pagos trimestrales. Efectuar las retenciones. Si no efectuamos las retenciones y tenemos obligación de hacer las retenciones, perdemos el derecho a ese gasto, jóvenes, porque eso es lo importante también, que va encadenado una cosa con la otra. En el caso de de este tipo de obligaciones. Elaborar inventarios, jóvenes, es otra obligación. Y tenemos que presentar 2 veces al año los inventarios, al 30 de junio y al 31 de diciembre, obligatoriamente. No tenemos que pagar, no, tenemos que presentar. Son otras obligaciones que vienen, podríamos decir, colaterales, obligaciones que no son las que nosotros creemos, pero cuando nosotros nos inscribimos en el impuesto sobre la renta y nos inscribimos en el régimen general, tenemos todas estas obligaciones, jóvenes. Llevar contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio. Ahora, si nosotros nos inscribimos en el régimen simplificado, tenemos otras obligaciones. Pero si nos inscribimos en el régimen general, estas son algunas de esas obligaciones que tenemos. La naturaleza de la relación jurídico-tributaria, pues, jóvenes, corresponde al derecho público. Pero su origen es el derecho privado y ahí es donde nosotros nos encontramos ante una situación que no podemos dominar. Porque todas esas actividades del derecho privado, especialmente el derecho mercantil, pero también otras áreas del derecho, tienen como consecuencia una obligación de tipo público como lo es pagar impuestos. O sea, hay una vinculación muy importante entre el Estado y todos nosotros los particulares, en el que de alguna manera relaciones, actividades de origen eminentemente privado tienen consecuencias públicas porque es pagar los impuestos. Entonces, la naturaleza de la relación jurídico-tributaria es eminentemente pública, pero en base a actividades privadas. Las características de la relación jurídico-tributaria, jóvenes, es un vínculo personalísimo.
no lo podemos pasar a otra persona. Es un vínculo que hay entre Juan Pérez y el Estado. Es un vínculo que hay entre Gladys Monterroso y el Estado. Es un vínculo que hay entre cada uno de nosotros y el Estado. No lo podemos trasladar a nadie más, sino que nosotros tenemos que regularizar nuestra situación con el Estado. Por eso se dice que es un vínculo personalísimo. ¿Qué dice el artículo 15 del Código Tributario? Fíjense, jóvenes, este artículo es importante porque muchas veces podemos creer nosotros que por medio de un contrato podemos trasladar las obligaciones jurídicas tributarias a otra persona. Pero es claro acá la preeminencia de la obligación legal sobre la contractual. Los convenios, dice, referentes a la materia tributaria celebrados entre particulares no son oponibles al fisco. O sea que vamos a asumir que el IVA lo paga siempre el comprador, siempre. Van a comprar ustedes un terreno por medio de escritura pública. Y en la escritura pública se va a establecer que ustedes, que son los que están comprando, no van a pagar el IVA, sino que el IVA esta vez lo va a pagar el vendedor, porque llegaron a un acuerdo que me parece muy caro, que no sé cuántos, que no sé qué. Entonces viene el vendedor y para vender les dice, bueno, hagamos algo, yo voy a pagar el IVA. Ah, bien. Yo quiero entonces que en la escritura de compraventa de este inmueble se establezca que el que va a pagar en este caso el IVA es el vendedor, porque así lo convenimos. En la escritura, la firma, le entrega el dinero al notario y toda la cuestión, y el vendedor no pone el dinero. ¿Por qué? Porque ante la ley el obligado es el comprador, no el vendedor. Entonces no puede venir el comprador y decir, no, yo no, ¿cómo se llama? Es el que lo tiene que pagar porque así dice la escritura. No, jóvenes. La ley del IVA establece que el comprador paga el IVA, porque en el precio del producto ya está incluido el IVA. Y no, pero llegamos a un acuerdo, no importa. No se puede decir ante las actas, no, señores, yo no lo tengo que pagar, lo tiene que pagar él porque así quedamos nosotros. No. Dice, no son oponibles al fisco, o sea, no podemos cambiar de obligado de pagar el impuesto porque así lo establecimos nosotros en la escritura. Imposible, jóvenes. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque el Código Tributario es muy claro en ese sentido. Yo no puedo venir y decir que otro pague lo que a mí me toca pagar. No se puede definitivamente. Los tributos, cualquiera que sean su naturaleza, los recargos, los intereses, las multas, gozan de derecho general de privilegio sobre todos los bienes del deudor. Fíjense, jóvenes. También, al igual que las deudas de familia, también las deudas tributarias. Hay una quiebra, hay una liquidación de una empresa. Primero están los de familia, naturalmente, y después están los tributarios. Otra característica es una obligatoriedad pecuniaria. Sí, jóvenes, es en dinero siempre. No es en bienes. Siempre va a ser el pago de dinero por medio del banco, por medio de cualquier forma, efectivo, cheque, transferencia, pero siempre va a ser dinero. El último párrafo del artículo 36 del Código Tributario establece que cuando se garantice confianza el cumplimiento de los adeudos tributarios y otras obligaciones tributarias o derechos arancelarios, porque recordemos que lo tributario también incluye los derechos arancelarios, se regirán por las disposiciones establecidas en las leyes tributarias y aduaneras y supletoriamente en lo dispuesto por el Código de Comercio. Y entonces, jóvenes, de existir controversias, dice, incluyendo la ejecución, las mismas deberán ser solucionadas por la vía sumaria. Jóvenes, porque es dinero. Cuando hablamos de tributos, es dinero y por lo tanto, la más importante forma que se reconoce del cumplimiento de la obligación tributaria es el pago.
porque lo que necesita el Estado es dinero. Legalidad. Otra característica, jóvenes, tienen que estar en la ley. No puede ser que se creen por ahí, la acepten en algún momento una obligación de tipo tributario que no existe. Tiene que estar en la ley. ¿Por qué? Por el principio de legalidad que establece que nulo in tributum sine lege. O sea, es nulo el tributo si no está en una ley. Ahora, si me vienen a mí a decir una municipalidad, mire, usted tiene que pagar un impuesto y este impuesto es tal y tal, porque así lo dice el Consejo Municipal o lo dice el alcalde, es nulo de pleno derecho porque no está en una ley, que es donde más se ha dado, jóvenes, y hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad en ese sentido. El artículo 9 del Código Tributario establece qué son los tributos. Y dice, son prestaciones comúnmente en dinero. Fíjese, joven, dice comúnmente, porque por ahí deja como abierta la puerta a que pudiera ser de otra forma, pero es regularmente en dinero que el Estado exige en el ejercicio de su poder tributario con el objeto de que, jóvenes, de obtener recursos, o sea, de obtener ingresos por parte del Estado. Y en el número 11 nos da la definición de impuesto. Por eso les digo yo siempre en clase que es importante el Código Tributario porque nos da muchas veces respuesta a interrogantes que podemos tener en relación a la materia tributaria. Dice que impuesto es el tributo, dice joven, se llama tributo, que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. ¿Por qué? Porque está ya establecida en la ley. No está establecido porque este contribuyente lo va a llevar a cabo, no. El hecho generador del impuesto al valor agregado de la compra-venta de bienes muebles. Y no es porque Juan Pérez va a vender un bien mueble mañana, no. Es porque así lo establece la ley sin importar quién sea el que venda el bien mueble. El Código Tributario, que es muy rico, en su artículo 3 establece que solamente por medio de una ley, jóvenes, y eso es importante que se lo graben, solo por medio de una ley se pueden decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos o suprimirlos. No puede ser de otra forma. Establecer cuál es el hecho generador de la obligación tributaria y quién es el sujeto pasivo del tributo. Y todas estas demás obligaciones, jóvenes, que ustedes van a encontrar en el Código Tributario. Y por último, la tipidad expresa. Significa que tiene que estar tipificado específicamente en la ley, jóvenes. Que no puede ser de otra forma. Si no está en la ley, no se puede cobrar el tributo. Por ejemplo, el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que es hecho generador de la Ley del Impuesto sobre la Renta la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas realizadas con carácter habitual o ocasional, pero tienen que ser actividades lucrativas. ¿Y qué es una actividad lucrativa? Jóvenes, para ustedes, ¿qué es una actividad lucrativa? Jóvenes, ¿qué es una actividad lucrativa? Lo que genere riqueza, licenciada. Muy bien, pero tiene que tener ese sentido de lucrar. Eso es lo importante. Miren, jóvenes, en relación al examen, que a algunos parece que les fue un poquitín mal, ¿verdad? Habíamos hablado con algunas de sus compañeras que se quedaron y a los que les fue mal, que no son todos, pero es bien difícil para ustedes pasar de lo eminentemente virtual a lo presencial, a la página, perdón, a la clase virtual, a Classroom, les voy a subir el trabajo que van a hacer quienes hayan tenido problemas en su, ¿cómo se llama? En su examen, que sientan que les ha ido mal. Ahora, los que les ha ido bien, por favor, no tienen que hacer nada. Ahora hay una condición, solamente una condición, jóvenes, para que yo les pueda recibir ese trabajo y les pueda ayudar. Y es que ustedes hayan asistido a clases. O sea que pueden tener una o dos faltas, pero que tanto en las virtuales, porque aquí se queda
quiénes fueron los que estuvieron, la hora en que entraron, la hora en que salieron, y si vuelven a entrar, y también en las presenciales, que yo siempre les paso lista, esa es la única condición, que ustedes hayan asistido a sus clases. Entonces, más tarde yo les voy a estar subiendo qué es lo que van a trabajar ustedes para poder regularizar su situación en relación al primer examen parcial. Ahora, en relación al segundo examen parcial, sí, ustedes van a hacer un trabajo que también les voy a establecer ahí, les voy a escribir cómo van a ser los requisitos que van a tener ustedes, pero les adelanto que son las formas de extinción de la obligación tributaria sobre las que van a hacer su trabajo, y probablemente voy a analizar cómo están los tiempos, también las exenciones. Probablemente sean esos dos, pero lo que sí seguramente es las formas de extinción de la obligación tributaria. Este trabajo va a tener un valor de 10 puntos para su segundo examen parcial. Y para su primer examen parcial les voy a subir el trabajo que van a llevar a cabo ustedes para regularizar su situación a quienes les fue mal. Entonces, jóvenes, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Los espero el viernes. ¿Preguntas? Muy bien, Mirna. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Gracias. Bueno, muy bien, jóvenes. Entonces los veo el viernes. Feliz noche, licenciada. Gracias, igualmente. Licenciada.